En el siglo IX, Irlanda era una tierra de cientos de reinos fragmentados, cada uno ferozmente independiente, cada uno gobernado por antiguas líneas de sangre. Aunque 5 grandes sobrereinos se alzaban por encima de los demás, ejerciendo poder sobre los dominios menores, ningún gobernante tenía control sobre toda la isla, y había muchos reyes en la tierra. Esta falta de unidad dejó a Irlanda expuesta, su fuerza fragmentada incapaz de repeler las tormentas que se avecinaban en el horizonte. Pero una fuerza nueva y formidable llegó desde el otro lado del mar. Había iniciado la era vikinga. Durante 200 años, Irlanda estaría dominada por oleadas de incursiones y guerras nórdicas. Sus monasterios saqueados, su tierra sagrada arrasada y su paz destrozada bajo las botas de los guerreros del norte. Los vikingos solo empeoraron la situación en Irlanda, y algunos reyes se unieron para oponerse a la amenaza, mientras que otros se aliaron con los invasores para tener la oportunidad de dominar a los demás reinos. Entre estos invasores, un nombre resonaría a través de los anales de la historia irlandesa: Olaf el Blanco. Aclamado en la leyenda como un descendiente de los dioses, Olaf no era un caudillo común. Él se elevaría para convertirse en el primer rey de Dublín, estableciendo una fortaleza nórdica en suelo irlandés. Eso moldearía el destino de la isla por generaciones y se convertiría en uno de los puestos comerciales más importantes de Bretaña, conocido por los irlandeses como Amlaíb Conan y el rey de los extranjeros. Su nombre se pronunciaba con miedo y temor en cada reino fragmentado de Irlanda, pero para los fines de este video me referiré a él como Olaf. La saga de los habitantes de la tierra lo nombra el más grande que caminó hacia el oeste sobre el mar, reflejando su grandeza. Esta es su historia. La saga Landnámabók es una obra escrita medieval islandesa que describe la herencia de Olaf. Dice: había un rey guerrero llamado Olaf el Blanco, hijo del rey Ingjald, hijo de Helgi, hijo de Olaf, hijo de Gudrod, hijo de Haft y Weitleg, rey de las Tierras Altas. Las Tierras Altas es el antiguo nombre de las tierras agrícolas y bosques al norte de Oslo, Noruega. La antigua casa a la que pertenecía Olaf era la casa de Yngling, una dinastía de reyes primero en Suecia y después en Noruega. La dinastía afirmaba descender del dios Freyr, asociado con la realeza, la fertilidad, la paz, la prosperidad, el buen clima y las buenas cosechas. Durante la era vikinga, muchos gobernantes reclamaban la legitimidad de su gobierno a partir de sus ancestros divinos, ya que se pensaba que estaban imbuidos de poderes divinos, como la fortuna en la guerra y buenas temporadas durante su mandato. La saga de los habitantes de Earth, escrita en el siglo XIII o XIV en Islandia, describe a Olaf como el hijo de Ingjald, quien a su vez era hijo de Helgi, pero la madre de Ingjald era Tora. Tora era la hija de Sigurd Ojo de Serpiente, quien a su vez era hijo de Ragnar Lodbrok. Sin duda, esta fuente posterior quiere glorificar a Olaf como descendiente del héroe Ragnar Lodbrok, pero Olaf y Ragnar habrían vivido aproximadamente en la misma época durante el siglo IX. Además, Olaf es descrito como el hermano de Aimar, a quien los historiadores han identificado con Ivar, el deshuesado, hijo de Ragnar. Por lo tanto, es muy poco probable que Olaf sea un descendiente lejano de Ragnar. Además, los anales irlandeses registran que el padre de Olaf se llamaba Godfrey, el rey de Loughlin. Godfrey desempeñó un papel fundamental en el auge de la influencia nórdica en Escocia y fue uno de los primeros gobernantes de las islas, un dominio que ejercía control sobre el mar de Irlanda y sus regiones circundantes durante la Edad Media. Aunque mucho sobre Godfrey sigue envuelto en misterio, incluyendo sus orígenes y la naturaleza precisa de su reino, el término gaélico Loughlin, que significa la tierra de los fiordos, se usaba históricamente para referirse a Noruega. Esto sugiere que Godfrey probablemente gobernaba un reino noruego. Los orígenes del linaje de Olaf están envueltos en leyendas, y es poco probable que su verdadera ascendencia llegue a conocerse por completo. Sin embargo, según todas las sagas y fuentes,
Se afirmaba que sus antepasados eran reyes legendarios o dioses, de quienes Olaf descendía como un vástago destacado. Los gobernantes y príncipes de Noruega habrían sido criados bajo la sombra de los antiguos dioses, impregnados de los antiguos ritos y rituales de los Aesir. Desde una edad temprana se les habría enseñado las costumbres sagradas, incluyendo la ofrenda de sacrificios de sangre para apaciguar a lo divino. Junto con esta educación espiritual, habrían sido entrenados en las artes de la guerra, dominando la lanza, el hacha y la espada. También aprendieron los secretos del Drakkar nórdico, una maravilla de su época que les daba una ventaja formidable en el mar. Así nació la temida tradición de ir de vikingo. Esta crianza le habría dado a Olaf lo que necesitaba para más tarde alcanzar la prominencia. No se sabe nada de la infancia de Olaf, pero sus hazañas posteriores fueron atestiguadas. La referencia más antigua de Olaf aparece en los Anales de Ulster, llamados también Anales de la Irlanda medieval. Describen su llegada en el año 853. Dice: Olaf, hijo del rey de Lochlin, llegó a Irlanda, y los extranjeros de Irlanda se sometieron a él, y él cobró tributo a los irlandeses. La Landamerbox dice que Olaf fue en una expedición vikinga a las Islas Británicas, conquistó Dublín en Irlanda y la región circundante, y se hizo rey de ella. Los Anales de Irlanda también mencionan la llegada de Olaf. En el 6º año del reinado de Moll Shagnall, Olaf el Blanco, hijo del rey de Lochlin, llegó a Irlanda y trajo consigo una proclamación de muchos tributos e impuestos de parte de su padre, y partió repentinamente. Luego su hermano menor Aimar vino tras él para recaudar el mismo tributo. Tanto el Landamerbock como los anales irlandeses relatan que Olaf llegó a Irlanda como líder de guerra, librando batallas contra su gente. A través de conquistas y batallas sin nombre perdidas en el tiempo, se estableció como el primer rey de Dublín, imponiendo su dominio sobre los colonos nórdicos que ya estaban presentes. Bajo su gobierno impuso su autoridad en toda la región, recaudando impuestos y riquezas tanto de los irlandeses como de los vikingos. Además de recaudar tributos, Dublín ya se había establecido en ese momento como un longport, un término utilizado en Irlanda para describir un recinto de barcos vikingos o un campamento fortificado junto al río. Bien defendidos y protegidos, estos sitios ofrecían acceso rápido al mar y resultaron invaluables durante las incursiones nórdicas en Irlanda, muchas de las cuales tenían como objetivo la riqueza de las iglesias y monasterios costeros. El Longport no solo era una fortaleza militar, sino también un centro de actividad económica. La evidencia arqueológica revela una red comercial vibrante con importaciones y exportaciones que incluían textiles, pieles de animales y ámbar. Con el tiempo, Dublín creció hasta convertirse en el mercado de esclavos más grande de Europa Occidental, consolidando su papel como un centro económico en el mundo vikingo. Así, bajo el gobierno de Olaf el Blanco, Dublín surgió como el primer reino nórdico en Irlanda. Como su rey fundador, Olaf presidió un reino en expansión de comercio y poder. Para cuando Olaf el Blanco puso pie en suelo irlandés, la isla estaba bajo la sombra de Moll Shagnall, primero quien había sido proclamado el gran rey de Primera Irlanda. Aunque nunca fue un reino unificado como en la actualidad, el título tenía gran peso simbólico. Olaf, un caudillo nórdico ambicioso y astuto, pudo haberse ido de Irlanda por un tiempo, pero para el año 857 había regresado, y no estaba solo. A su lado estaba su formidable hermano Aimar. Juntos desafiaron al gran rey de Irlanda, el señor supremo de los poderosos Ainel del Sur, un linaje dinástico que afirmaba descender de Nilo, de los 9 rehenes, el semilegendario rey de Tara, de quien se decía que gobernó alrededor de principios del siglo V. Para este momento, Olaf gobernaba desde Dublín, un bastión vikingo cuya ubicación estratégica lo colocaba peligrosamente cerca del dominio de Moll Shagnall. No es de sorprender que pronto estallara el conflicto. Los anales de Ulster señalan que en el año 856,
hubo una gran guerra entre los paganos y Moll Shapnel. El campo de batalla fue Munster, un reino del sur que el gran rey buscaba controlar. Las primeras victorias favorecieron a los noruegos. Olaf y Eymar derrotaron a Keitil el Justo, un líder noruego-irlandés, y aplastaron a sus fuerzas en Munster. Para el año 858, sus alianzas habían crecido. Eymar unió fuerzas con Servil, el rey de Ossory, un pequeño pero estratégicamente vital reino en el sureste. Aunque Serval una vez luchó contra los nórdicos, ahora estaba a su lado en oposición al creciente poder del gran rey. Unidos derrotaron a un ejército noruego-irlandés aliado con el gran rey. En el año 859, Olaf, Eymar y Serval avanzaron aún más, saqueando el reino de Meath, que era el asiento ancestral de Moll Shapnel. En respuesta, el gran rey convocó un consejo real. El resultado fue clave. Serval, buscando restaurar la paz entre los irlandeses, rompió con los vikingos y una vez más juró lealtad al gran rey. Con Serval perdido, Olaf y Eymar se dirigieron al norte forjando una nueva alianza con Ead Finlay, gran rey de los Aenel del norte y un amargo rival del gran rey. Según los anales fragmentarios, Olaf selló el pacto casándose con la hija de Ead Finlay. En los años que siguieron, el vínculo entre los Aenel del norte y los vikingos de Dublín se hizo más fuerte. Con los Aenel del sur como enemigo común y Dublín tan cerca de sus tierras, los nórdicos se convirtieron en aliados naturales, aunque incómodos, de sus contrapartes del norte. En esta compleja red de alianzas y traiciones, la realeza en Irlanda seguía siendo tanto un juego de lealtades cambiantes como una competencia de espadas. En el año 862, Moll Shapnel, el gran rey del sur de Enel, falleció. Con su muerte, el reino de Meath se dividió entre dos gobernantes menores, Lorcan mac Cahill y conquistador Mac Donqueda. Esta fragmentación presentó una oportunidad poco común, y Olaf y Eymar, siempre atentos a cualquier ventaja, se movieron rápidamente para expandir su dominio sobre las debilitadas tierras centrales de Irlanda. Según los anales, Olaf atacó con una precisión implacable. Ahogó al rey conquistador Mac Donqueda en el sitio sagrado de la abadía de Clonard, una escalofriante demostración de ambición nórdica que profanó la santidad irlandesa. Mientras Olaf mataba a varios reyes irlandeses, la estrategia cambió. A mediados de los 860, Olaf y Eymar dirigieron su atención al otro lado del mar, hacia Bretaña. Sus campañas en Irlanda se detuvieron, y en el año 864, Eymar desaparece por completo de las crónicas irlandesas. Durante 6 años está ausente de los registros, lo que lleva a muchos historiadores a creer que en realidad era el temible Ivar el Deshuesado, el comandante del gran ejército pagano que devastó la Inglaterra anglosajona durante este tiempo. Con sus enemigos más formidables fuera, los reyes irlandeses nativos aprovecharon el momento para contraatacar. En todo el país, los Longports vikingos, que alguna vez fueron bastiones del poder nórdico, fueron atacados y arrasados. Los hombres que Olaf y Eymar dejaron atrás fueron derrotados en batalla, especialmente por los guerreros de Leinster. Incluso un fuerte en Dublín, símbolo del reinado de Olaf, fue destruido. En el año 867, Olaf regresó a Dublín, probablemente atraído por las noticias de estas derrotas, pero sus problemas estaban lejos de terminar. Al año siguiente, su propio hijo, Carlus, cayó en batalla, asesinado mientras luchaba contra las fuerzas del rey Ead Finlay, quien alguna vez fue aliado de Olaf y ahora era su acérrimo rival. Esto fue un golpe devastador y una victoria rotunda para el norirlandés Enel, una que resonó en las crónicas irlandesas. Enfurecido, Olaf buscó venganza. Lideró una incursión en Armagh, el corazón espiritual de los Enel del norte y uno de los sitios monásticos más venerados de Irlanda. Fue un ataque violento y simbólico, un mensaje desafiante escrito con sangre. Para el año 870, las tornas habían cambiado una vez más.
Las luchas internas entre los reyes de Leinster debilitaron su determinación y los nórdicos recuperaron su fuerza. Con el equilibrio de poder inclinándose a su favor, Olaf volvió a dirigir su mirada al otro lado del mar, listo para reanudar sus incursiones en las costas de Bretaña. Después de causar estragos en toda Inglaterra, Aimar, mejor conocido en la leyenda como Ivar el Deshuesado, dirigió su mirada hacia el norte. Sus campañas ya habían dejado cicatrices profundas. Había capturado York en el año 866, matado al rey Eler de Northumbria mediante el espantoso ritual del águila de sangre, y se había burlado del martirio del rey Edmundo de Anglia Oriental. Ahora, con la mitad de Inglaterra sometida ante él, sus ambiciones se agitaban de nuevo. Olaf el Blanco, el rey de Dublín, y su hermano de armas también miraban hacia el norte. Sus ojos se posaron sobre el reino de Strathclyde, una tierra rica tanto en botín como en promesas. En el corazón de este reino se encontraba la fortaleza de Dumbarton Rock, también conocida como Alt-Clwyd, la antigua sede de un orgulloso reino britónico. Estratégicamente situada donde se encuentran los ríos Clyde y Leven, la ciudadela dominaba las vías fluviales hacia las tierras bajas centrales de Escocia. Su ubicación por sí sola la convertía en una joya digna de ser conquistada. También era el último de los reinos británicos fuera de Gales. Para los nórdicos era tanto una amenaza como un premio. Durante gran parte del siglo IX, este reino se había librado de toda la furia de la tormenta vikinga que había arrasado Irlanda, Inglaterra y las costas escocesas. Pero para el año 870 ese santuario llegó a su fin. Aimar y Olaf unieron sus fuerzas, el poder de las bandas de guerra de Dublín, con los veteranos endurecidos de las campañas inglesas, y zarparon hacia Dumbarton. Cuando un asalto directo no logró tomar la fortaleza, sitiaron la Gran Roca. Durante 4 meses golpearon sus muros y bloquearon sus costas. Esto fue una hazaña casi inaudita en la guerra vikinga, un reflejo tanto de la fuerza de las defensas de Dumbarton como de la determinación de los nórdicos. Dentro de la fortaleza, los defensores resistieron, pero luego se agotó el suministro de agua. Sedientos y rodeados, la orgullosa guarnición no tuvo más opción que rendirse. Según las crónicas galesas, la cima de la roca de Dumbarton pudo haber sido destruida en las etapas finales del asedio. Cuando las puertas finalmente cayeron, los vikingos invadieron la fortaleza, saqueando sus tesoros y tomando prisioneros. Los anales de Ulster registran que una flota de 200 embarcaciones llevó a los prisioneros de regreso a Dublín. Entre ellos había britanos de Dumbarton, pero también pictos, escoceses y northumbrianos, recuerdos de incursiones anteriores. Aunque su destino final no está registrado, es probable que hayan sido vendidos como esclavos en Dublín, que en ese entonces era uno de los mercados de esclavos más grandes de Europa. La caída de Dumbarton marcó el fin del dominio de Alt-Clwyd. Su sede real y religiosa fue trasladada río arriba, mientras que la roca de Dumbarton pudo haber servido durante un tiempo como bastión nórdico. En el norte, el nombre de Olaf el Blanco sería recordado por mucho tiempo, no solo como conquistador de Dublín o rey entre los nórdicos, sino como el hombre que derribó una de las últimas grandes fortalezas britónicas. Olaf el Blanco regresó a Dublín en el año 871, y con eso los anales contemporáneos guardan silencio sobre su destino. Pero los anales fragmentarios de Irlanda ofrecen un último vistazo. Ese mismo año, Olaf navegó de regreso a Luglin, la tierra natal de los nórdicos, para ayudar a su padre, el rey Gaufrid, en tiempos de guerra, lo que sugiere que Olaf tal vez regresó a su hogar ancestral en Noruega para librar más batallas. Lo que fue de él está envuelto en las brumas de la leyenda y la memoria contradictoria. Según la crónica picta, Olaf encontró su final alrededor del año 874, en medio de una campaña implacable contra el rey Constantino I de Escocia. Dice, Olaf y su ejército devastaron Pictavia, y él permaneció allí desde el 1 de enero hasta la fiesta de San Patricio. De nuevo, en el tercer año, mientras recolectaba tributo,
Olaf fue asesinado por Constantino. Pero el Landnámabók islandés narra otra historia. Allí se dice que Olaf murió en tierras irlandesas cayendo en batalla. El Landnámabók también registra que Olaf se casó con Aeder la de Mente Profunda, la hija de Ketil Nariz Chata, el rey nórdico de las islas. Olaf y su esposa tuvieron un hijo, Thorstein el Rojo, quien más tarde sería un feroz caudillo y lideraría campañas para conquistar Escocia en los años 870. Sin embargo, el legado de Olaf ya estaba sellado. Él fue el primer rey nórdico de Dublín, el fundador de un reino que se convertiría en el dominio vikingo más duradero en Irlanda. Bajo su gobierno, Dublín floreció no solo como un bastión de guerreros, sino también como un centro de comercio y riqueza, una puerta de entrada entre Irlanda y el mundo vikingo en general. Él era más que un rey. Para los nórdicos, descendía de los dioses, era un asesino de reyes, un destructor de fortalezas y el hombre que conquistó la inexpugnable roca de Dumbarton, y su nombre resonó tanto en las sagas como en los anales. Después de la muerte de Olaf, su hermano Aimar asumió el trono de Dublín, y fue Aimar quien fundaría una de las dinastías nórdico-gaélicas más poderosas, que gobernó los mares y las costas del mar de Irlanda. Desde Dublín hasta York se sentiría la influencia del rey nórdico. Pero nada de eso, ninguna de las conquistas, ninguno de los legados habría sido posible sin Olaf el Blanco. Me gustaría dar un enorme agradecimiento a todos mis miembros. Su contribución es valiosa para la continuación del canal, y les agradezco enormemente a todos. Un agradecimiento especial a John Say. Espero que hayan disfrutado el video. Si fue así, denle like, suscríbanse, compartan y nos vemos la próxima semana en Perfiles Históricos.